Ella se burló frente a todo su equipo. Gáname al ajedrez y me caso contigo, se rió la CEO. Esperaba que el conserje negro agachara la cabeza y se fuera. Pero él se sentó en la silla, y la sala quedó en silencio total. Si esta historia ya te hizo enojar, dale like y suscríbete ahora mismo, porque esto sigue pasando y el mundo necesita saberlo. Victoria Sterling se recostó en su silla de cuero de 8,000 pesos, moviendo el vino en su copa como si fuera un trofeo. Desde el piso 42, el horizonte de Manhattan brillaba detrás de ella, una vista que le encantaba presumir. Afuera de su oficina, el piso de mármol relucía. No por su éxito, sino porque un conserje negro llamado David acababa de terminarlo de pulir. Se volteó hacia su asistente con una sonrisa cruel. Dime otra vez, ¿cómo pasó ese tipo la verificación de antecedentes? Su voz era lo suficientemente fuerte para hacer eco. Lo suficientemente fuerte para que David la escuchara. Él ni se inmutó. Solo siguió organizando su carrito, guantes puestos, cabeza abajo, callado. Ese era su papel en este mundo. Invisible. Hasta ahora. Victoria entrecerró los ojos hacia el tablero de ajedrez en su escritorio, su ritual después de cada trato cerrado. Un pequeño juego contra sí misma, porque nadie se atrevía a retarla. Nadie se lo merecía. Excepto hoy, se le ocurrió una idea. Una idea malvada y brillante. Miró a David y sonrió como solo la gente cruel sonríe, esa que se curva hacia arriba, pero significa daño. Oye tú, conserje, gritó, interrumpiendo el ruido de la oficina. Dime, ¿sabes qué es esto? David levantó la vista. Calmado. Ojos afilados. Defensa francesa. Contraapertura de peón de rey. Su asistente Jennifer se ahogó con su café. Victoria parpadeó. ¿Tú, juegas ajedrez? Un poco, dijo él. Ella se rió, fuerte esta vez, una risa falsa y dramática. Esto está buenísimo. Se inclinó hacia adelante. Te haré un trato. Si me ganas al ajedrez ahora mismo, me caso contigo. El piso se congeló. Los empleados se detuvieron a media caminata. Algunos voltearon. A Jennifer se le cayó la mandíbula. Ándale, sonrió Victoria. ¿O tienes algo mejor que trapear? El insulto fue filoso, deliberado. David se detuvo, luego caminó hacia adelante. Jaló la silla suavemente, se sentó, y miró el tablero como si fuera un campo de batalla. ¿Estás segura de esto?, se burló, todavía riéndose. Él asintió una vez. ¿Tú estás? Ese fue el momento en que la risa se detuvo. Hasta Victoria sintió algo cambiar, algo que no podía nombrar, pero debería haber temido. El primer movimiento era de ella. ¿Pero el jaque mate? Ya estaba esperando. La oficina estaba extrañamente silenciosa para un jueves por la tarde. La gente no quería que los cacharan viendo, pero tampoco podían voltear para otro lado. Algunos se asomaban desde el pasillo. Unos cuantos se quedaron fuera de vista, fingiendo trabajar. Pero todos los ojos estaban en la sala de juntas. Victoria cruzó las piernas con confianza, poniendo su mano en la pieza de la reina con dramatismo teatral. Esto va a estar divertido, dijo, sonriendo burlonamente. Espero que al menos sepas cómo se mueven las piezas. David no respondió. Solo estudió el tablero, calmado como un monje. No se suponía que estuviera aquí, no en esta sala, no en este momento. Pero algo sobre su silencio hizo que hasta las paredes de mármol se sintieran nerviosas. Jennifer puso grabar en su teléfono, tratando de no reírse. Victoria movió primero, el gambito de dama. Audaz. Llamativo. Arrogante. David respondió con un movimiento silencioso de su caballo. Suave. Medido. Como si ya supiera cómo terminaba. Victoria frunció el ceño ligeramente.
No porque el movimiento fuera brillante, sino porque no era lo que esperaba de un conserje. ¿Dónde aprendiste a jugar?, preguntó, voz goteando sarcasmo. Mi padre, respondió David, ojos clavados en el tablero. Me enseñó cuando tenía 8 años. Victoria se recostó. ¿Qué hacía? ¿Enseñaba en algún centro comunitario? David movió su alfil, luego la miró. Era maestro internacional. Hasta que un accidente de auto terminó su carrera. No había arrogancia en su voz. No había ego. Solo verdad. La sonrisa de Victoria tembló. Fue la primera grieta. Movió otra vez, más rápido esta vez. Su peón atrapó una de sus torres. David no reaccionó. Se reposicionó, silencioso y quirúrgico, reclamando el espacio que ella trató de robar. El ritmo cambió. Con cada turno, Victoria sentía que la estaban acorralando no solo en el tablero, sino en la sala. El silencio se volvió pesado. Hasta Jennifer dejó de grabar y solo observó. Él decía que el ajedrez es como la vida, dijo David suavemente. La gente piensa que no eres nada. Y luego, si te mueves bien, no te pueden parar. Victoria apretó la mandíbula. Esto ya no era una broma. Había hecho una oferta pensando que lo estaba humillando. Pero ahora se sentía como si él la estuviera dejando jugar. Su siguiente movimiento llegó muy rápido. Desesperado. Ni siquiera se dio cuenta de que dejó su reina expuesta. David miró hacia abajo al tablero, y con la misma calma que había tenido empujando un trapeador, tomó su reina. El corazón de Victoria se saltó un latido. Nadie en la sala se rió más. Victoria parpadeó fuerte. Su reina se había ido. Así nomás. Trató de reírse. Movimiento de suerte, murmuró, sacudiendo pelusa imaginaria de su regazo. Pero sus manos estaban rígidas ahora, sus dedos apretándose alrededor de cada pieza como si pudieran evitar que el juego se le escapara. David esperó. Quieto, silencioso. Viéndola desmoronarse un movimiento a la vez. Para entonces, el pasillo de la oficina no solo estaba lleno de susurros, estaba abarrotado. Los empleados se quedaban con tazas de café que no habían probado en minutos. Algunos fingían pasar, solo para regresar. Jennifer había guardado su teléfono, pero otro interno ya estaba filmando. Nadie se atrevía a interrumpir. Victoria hizo su siguiente movimiento, pero fue descuidado. Reactivo. David respondió al instante. Su caballo acorraló uno de sus peones, luego abrió espacio hacia su rey, como cortando tela sin hacer ruido. ¿De dónde dijiste que eres?, preguntó, demasiado rápido. Harlem. Y nada más. ¿Terminaste aquí? Los labios de David se curvaron ligeramente, no una sonrisa, más como un recuerdo tratando de salir a la superficie. Era analista en Goldman. Graduado de Columbia. Me fui después de que murió mi esposa. Este trabajo tenía seguro médico, para mi hijo. Esa frase pegó como una bofetada. La expresión de Victoria se desplomó. El aire se espesó. No necesitaba decir más, ella ya se dio cuenta de lo que eso significaba. Había sacrificado todo solo para seguir adelante. Solo para sobrevivir. Y aquí estaba ella, usando su dolor para entretenimiento. Aún así, se rehusaba a perder. Jennifer, gritó, tráeme café. David movió su torre sin esperar. Jaque. Fue repentino, quirúrgico, devastador. Victoria se quedó viendo el tablero. Había caminado directo hacia eso. ¿Cómo?, susurró. Dejaste de pensar hacia adelante, dijo él simplemente. Estás reaccionando. No liderando. Su mandíbula se apretó. Ya no estaba hablando solo del ajedrez. Estás faroleando, dijo, voz quebrándose. Todavía tengo opciones.
Las tienes, coincidió. Pero ninguna te va a ayudar. Ella miró alrededor, pero ya nadie se reía con ella. Algunos empleados ahora estaban parados con los brazos cruzados. Otros susurraban, asintiendo hacia David con algo nuevo en sus ojos. Respeto. El juego había cambiado. No solo en el tablero, sino en el edificio. Y por primera vez en su carrera, Victoria Sterling no se sentía poderosa. Se sentía observada. Se sentía superada. ¿Y la peor parte? El conserje ni siquiera estaba sudando. Si te pasara a ti, ¿qué harías? Escríbelo en los comentarios, los leo todos. Y si quieres más justicia, suscríbete ahora. Victoria agarró el borde de la mesa como si pudiera anclarla de vuelta al control. No funcionó. Su confianza cuidadosamente diseñada tenía grietas ahora. Su mano se quedó sobre un peón demasiado tiempo, luego se movió a un alfil, luego de vuelta. Por primera vez en años, dudó de sí misma. David observó silenciosamente. No sonrió burlonamente. No se inmutó. No se inclinó como un hombre jugando para ganar. Se sentó como alguien que ya había ganado. Victoria se movió. David respondió con un deslizamiento de reina que fue casi perezoso, como si la pieza supiera a dónde iba mucho antes de que su mente se diera cuenta. Ella se quedó viendo el tablero. Su rey estaba rodeado. Atrapado entre peones que no había notado antes y un caballo que había descartado 3 turnos atrás. Su visión se nubló. ¿Cuántos movimientos hacia adelante? ¿Estás pensando?, preguntó, voz baja. Los suficientes. La sala era un cementerio de ruido, silenciosa pero tensa. Los teléfonos no estaban sonando. Los emails no se estaban contestando. Hasta Jennifer había dejado de moverse completamente. Solo eran ellos ahora, un conserje negro y la mujer más temida en la empresa, enfrentándose en una batalla que ella pensó que había escrito. Victoria trató de recuperarse. Hizo un movimiento audaz, sacrificando un alfil. David no mordió el anzuelo. En su lugar, protegió uno de sus peones. Confundida, se inclinó. ¿Por qué no lo tomas? Se supone que lo tomes. Así juegas tú, dijo. Yo no. Su movimiento preparó algo que ella no vio hasta 3 segundos muy tarde. Jaque. Se le cortó la respiración. Alcanzó hacia el rey, luego se detuvo. Sus ojos se movieron por el tablero como si pudiera darle un milagro. Pero la sala ya sabía. Jennifer susurró para sí misma, ¡ay, Dios mío! David se inclinó hacia adelante ligeramente, no amenazante, solo, final. Tu turno, dijo suavemente. Victoria levantó la vista. Sin orgullo. Sin risa. Sin seguridad. Y sin salida. Movió su rey, el único espacio legal que quedaba. David miró el tablero, tocó su reina, y con la calma de un hombre barriendo un pasillo, la puso abajo. Jaque mate. El sonido de la pieza de marfil pegando la madera hizo eco como una puerta cerrándose. Victoria la miró. Lo miró a él. A nada. Alguien jadeó. Alguien más susurró, acaba de perder. Jennifer presionó parar en su teléfono. Y en ese momento, con toda la empresa viendo, el conserje al que nadie volteaba a ver. Se convirtió en el nombre que nadie olvidaría. Victoria no dijo ni una palabra. Simplemente se paró, rígida y silenciosa, tiró su rey del tablero, y salió furiosa de la sala. La pieza rodó de la mesa y aterrizó en el piso con un clic suave, pero podría haber sido un disparo. Todos se encogieron. David silenciosamente la levantó, la puso de vuelta en el tablero, y se fue. Sin vuelta de victoria. Sin celebración. No la necesitaba. Para la mañana siguiente, toda la empresa había visto el video. CEO humillada por conserje en partida de ajedrez.
Esa era la descripción que andaba por los grupos de Slack de la oficina. Los empleados susurraban en elevadores, sonreían burlonamente cerca de los bebederos, y miraban de reojo a Victoria cada vez que pasaba. Ella trató de reírse en las juntas. Era una broma, decía. Solo un juego tonto. Pero detrás de sus ojos había miedo. Porque David no había dicho ni una palabra desde la partida. Ni una sola palabra. Y ese silencio era la amenaza más fuerte de todas. El jueves por la tarde, David recibió una llamada de un número que no había visto en años. Amanda Chan, dijo la voz. Escuela de Leyes de Columbia. ¿Te acuerdas de mí? Sí se acordaba. Había sido la mente más afilada en su grupo de estudio, ahora una abogada corporativa de primera. Vi el video, dijo. También la mitad de la ciudad. No solo le ganaste al ajedrez. Abriste una puerta. David no habló. Investigué un poco, continuó Amanda. Victoria Sterling tiene al menos 7 órdenes de silencio ligadas a arreglos de discriminación. Pagadas con dinero de la empresa. El silencio de David se profundizó. Se burló de ti en un espacio corporativo, frente a empleados, y ofreció matrimonio a cambio de desempeño. Esa es mala conducta pública. Y lo tenemos grabado. La voz de David fue calmada. No me quiero casar con ella. Quiero que sienta lo que yo he sentido. Sin poder. Ignorada. Amanda sonrió del otro lado. Entonces necesitas palanca. Se encontró con él 2 días después con una carpeta de cuero. Adentro, documentos de arreglo, cartas de terminación, grabaciones de audio y emails mostrando años de comportamiento discriminatorio. La mayoría no pudieron pelear, dijo Amanda. No tenían la educación. El dinero. El respaldo. David miró las páginas, luego a ella. Yo sí. Y así nomás, el verdadero partido comenzó. Victoria regresó a su oficina el lunes por la mañana y encontró un sobresellado en su escritorio. Papel membretado legal. Una demanda, incumplimiento de promesa, acoso laboral y discriminación racial. Parpadeó una vez. 2 veces. Luego tiró el sobre por toda la sala. ¿Pero el sonido qué hizo? Ni cerca del sonido de su imperio empezando a agrietarse. La sala de juntas estaba más fría que de costumbre. No en temperatura, en tono. Victoria caminó usando sus tacones de diseñador usuales y su ceño fruncido practicado, esperando dar su propio discurso de control de daños. Estaba preparada para recordarle a la junta su legado, sus números, su reputación. En su lugar, encontró silencio. Amanda Chan ya sentada en la cabecera de la mesa. Junto a ella, usando un traje gris carbón y sin gafete de conserje, estaba David Washington. Los pasos de Victoria se hicieron lentos. Su corazón no. Disculpe, ¿qué está haciendo él aquí?, gritó, señalando como si todavía tuviera autoridad. Richard Hawthorne, su tío y presidente de la junta, ni siquiera la volteó a ver. Siéntate, Victoria. Lo hizo, lentamente. De mala gana. Amanda abrió una carpeta y deslizó documentos por la mesa. Como consejera legal representando al señor Washington, estoy presentando evidencia de discriminación sistemática, patrones de terminación ilegal y mala conducta laboral conducida bajo su liderazgo. Victoria se burló. Esto es absurdo. Él es un conserje, no, interrumpió Amanda, voz filosa. Es un graduado de Columbia. Un exanalista de Goldman Sachs. Y actualmente, una víctima de su abuso deliberado de poder. La junta murmuró. Algunas caras que una vez controló ahora eran ilegibles. David se mantuvo silencioso. Amanda tocó un botón en una tablet. El audio se reprodujo, la voz de Victoria hizo eco por la sala. Mírenlo. Es exactamente el tipo que causa problemas.
Luego risa. Luego su voz otra vez, gáname al ajedrez y me caso contigo. Cada palabra aterrizó como un martillo. La junta se movió incómodamente. Richard se inclinó hacia adelante. Te burlaste de un empleado públicamente. Ofreciste matrimonio como broma. Usaste tu posición como arma para entretenimiento. No lo decía en serio, la intención no borra el impacto, cortó Amanda. 17 ex empleados fueron silenciados con pagos de fondos de la empresa. Cláusulas de silencio. Amenazas de NDA. Tenemos documentación de cada uno. David finalmente habló. ¿Te acuerdas del día que dijiste que era invisible?, preguntó calmadamente. Resulta que la gente invisible ve todo. Sacó una memoria USB. Estuve limpiando sus oficinas por 8 meses. Dejaron sus puertas abiertas. Sus computadoras desbloqueadas. Hablaron frente a mí como si no estuviera ahí. Pero sí estaba. Y ahora, también está cada archivo que trataron de enterrar. La cara de Victoria se drenó de color. Amanda se recostó. Ya preparamos el comunicado de prensa. Todas las grabaciones, documentos, contratos, van a ser públicos en 2 horas. No me pueden hacer esto, gritó Victoria. Tú ya te lo hiciste a ti misma, dijo Richard fríamente, firmando una carta de terminación. Efectivo inmediatamente, eres removida de todas las posiciones. Seguridad te va a escoltar afuera. Victoria se paró, temblando. Pero por una vez, nadie se movió para protegerla. 6 meses después, la placa afuera de la oficina decía, David Washington, director de cumplimiento y diversidad no conserje. Los mismos pasillos que una vez lo ignoraron ahora hacían eco con respeto. Los empleados asentían cuando pasaba. Algunos hasta sonreían. No por miedo, sino porque la cultura había cambiado. Sterling Industries ya no era Sterling. La junta la había renombrado, Aquarie Industries. Nuevo liderazgo. Nuevas políticas. Nueva visión. Bajo la guía de David, los contratos discriminatorios fueron abolidos. La contratación diversa se disparó. Los casos de acoso cayeron a 0. La productividad subió 30%. Una tarde, Jennifer, la ex asistente de Victoria, caminó cargando un reporte. Nuestros números son los mejores que hemos tenido. Los empleados están realmente felices. David asintió. Curioso lo que pasa cuando dejas de tratar a la gente como muebles. Ella dio una sonrisa pequeña y apenada. Solo quería decir, yo también estuve mal. Contigo. Él no la regañó. Solo dijo, todos aprendemos. Al otro lado de la ciudad, en una oficina mucho más pequeña con pintura descascarada y un calentador roto, Victoria Sterling se sentaba detrás de un escritorio prestado. Ahora era consultora de negocios independiente. Trabajando 60 horas a la semana. Ganando menos en un mes de lo que una vez gastaba en un solo fin de semana en Saks. Los periódicos la habían llamado la CEO a la que le dieron jaque mate. La tormenta mediática había pasado, pero la vergüenza se quedó como una sombra. ¿Su membresía del club de campo? Revocada. ¿Sus viejos amigos? Desaparecidos. ¿Su nombre? Manchado. Y aún así, estaba aprendiendo. Cada proyecto en el que trabajaba la forzaba a escuchar, no liderar. A servir, no exigir. Por primera vez, la humildad no era solo un concepto, era su sueldo. Un día, mientras salía de un edificio bajo después de una junta de propuesta fallida, se subió al elevador y lo vio. David. Traje elegante. Postura confiada. Ojos calmados. Ella volteó hacia otro lado. Luego, después de respirar, dijo, quería disculparme. No solo por la partida de ajedrez. Por todo. David la estudió silenciosamente.
No con desprecio, sino con la misma quietud que había mostrado el día que lo retó. ¿Sabes la diferencia entre nosotros, Victoria?, dijo suavemente. Tú medías a la gente por lo que parecían ser. Yo aprendí a medirlos por lo que son. Las puertas del elevador se abrieron. Ella dudó. ¿Me has perdonado? Él no sonrió. No frunció el ceño. No necesitaba perdonarte, dijo. Solo necesitaba justicia. Luego salió, dejando atrás a una mujer que una vez gobernó una torre, y ahora tenía que subirla un paso a la vez. Y por primera vez en su vida nadie estaba viendo. Pero aún así se sentía vista. Si crees que esto no debe repetirse, compártelo ya. Y a mi gente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, su voz es poder. Úsenla.